Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una noche más. Este jueves 8 de septiembre, estamos a 8 de septiembre, sí, jueves 8 de septiembre a Hechas en México, un programa de su organización Observatorio Ciudadano. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar con nosotros a estas horas de la noche. Y pues bueno, recuerden por favor ayudarnos a compartir, comentar, dejarnos sus likes y suscribirse a nuestras redes sociales. Vamos a darle la bienvenida a Elena. Elenita, ¿cómo estás? Buenas Hola, noches. ¿cómo estás, Cintia? Qué gusto estar aquí, como todos los jueves. Igual, muchas gracias. ¿Cómo te fue hoy, Elenita? Mucho ajetreo, pero bien. O sea, ya, Te veo como incorporándose. agotadita, como decir, ay, no agotada, pero sí como con un día con mucho trabajo. Poquito, sí, sí, estoy un poco saturada, pero bien, 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 bien. De cosas padres, la verdad. Perfecto, por fortuna, andas súper activa, ¿verdad? Ya después nos Así es. contarás, ya ahorita en un ratito que tengamos, nos contarás cómo te va y qué están haciendo, porque no hemos chismeado sobre qué estamos haciendo, ¿verdad? Así Pero es. bueno, y vamos a darle la bienvenida a Adriana. Adriana, buenas noches, qué gusto Hola, verte. sí. La semana pasada te extrañamos. Ah, yo Sí, también, yo también. Hola, Cintia. Hola, Elena. Qué gusto verles. Y a todos los que nos están viendo también, un gusto saludarles. Ya, otra vez reincorporada. Perfecto, ¿cómo te fue hoy, Adri? Bien, bien. Ya sabes que uno se levanta haciendo corajes y termina el día haciendo corajes, Termina igual. pero bien, bien, hay que seguirle, hay que seguirle. Ni hablar, ni hablar. Hay que hacer un poquito, ¿no? Ese es nuestro modus vivendi. Nos levantamos y decimos, ¡ay, ahora a ver qué hizo este viejito loco! Así es. Sí. Oye, lo peor es que yo no sé ustedes, pero digo, llega un momento en que yo digo, no, ya no puede estar peor. Y ¡plash! Nos calla la boca, ¿verdad? por eso ya, mira, ni digas. Es como traer al destino, dices, ay, oye, como cuando lavas tu carro o lavas tu ropa y dices, ay, que no lleva, y ¡frush! Se cae el aguacero, ¿no? Así es. Terrible. Pues bueno, chicas, a darle. Muchísimas gracias a nuestra audiencia de nuevo. Bienvenidos. Por favor, recuerden ayudarnos a compartir el programa. Se me hace muy raro que Tere no haya llegado, a lo mejor está un poquito retrasadita con el rapidín o de seguro hay algún inconveniente, pero bueno, en cualquier caso se integrará con nosotros o si no, pues ya la vemos la siguiente semana. Pero bueno, estamos en un momento muy importante de nuestra vida política en el país porque estamos hablando de la militarización. Y el tema es que ahora no fue retomado el tema por alguien de Morena, ¿no? Sino por una persona de un partido en el que hay tentativamente o había o hay que ver, vamos a hablar precisamente de eso, una alianza del PAN, PRI y PRD. Chicas, vamos a entrarle. Su primera impresión, su primer comentario respecto a la militarización. A ver, militarización, sí o no, y ustedes creen que la alianza opositoria partidaria, porque oposición también somos los ciudadanos, lo hemos dicho muchas veces, las organizaciones, pero que la alianza opositora de los partidos políticos vaya en declive, Elenita. Mira, yo tengo ahí mis momios y mis predicciones. Yo creo que, al menos en este momento, aunque parece que está en el abismo, no se va a romper, porque lo que estamos viendo es que, pues, el dirigente dice una cosa, pero pues los priistas en general dicen otra. Vamos a ver, vamos a ver. Pero bueno, aquí lo importante es qué dice la ciudadanía, porque ese es el problema. Estamos viendo que estamos viviendo un circo de 5 pistas en donde hay crisis económica, crisis sanitaria, crisis de valores, crisis de seguridad, crisis de credibilidad y obviamente política. Y ese es el caldo de cultivo ideal para el populismo. Cuando la gente se siente tan, pues, con de alguna manera la narrativa de su vida en veremos, y eso es bien peligroso. Y por eso vemos, por ejemplo, que la ciudadanía, eh,
sigue teniendo en un concepto alto al ejército, a la marina e incluso a la Guardia Nacional, considerando la comparación con otras instituciones, por ejemplo, y también está viendo como el problema de la inseguridad en primer lugar. Y eso pues también hace que de alguna manera no haya una resistencia ciudadana muy representativa ante este intento de militarizar una Guardia Nacional, que de entrada nos vendieron como otra cosa, porque primero habían dicho que iba a ser con mando civil, o que nada más con mando militar temporal, y ahora resulta que ya incorporarla de lleno a la institución castrense. Lo cual, déjenme decirles que habría que, un reto a la lógica y al sentido común. ¿Para qué un presidente que su estrategia es dar abrazos y no balazos a los delincuentes, y que pone al ejército y a la marina a perseguir contratos y no delincuentes, ¿para qué quiere meter a la Guardia Nacional en el ejército? ¿Es para mejorar la seguridad? Pues no, yo creo que no. Yo creo que no lo está haciendo por ese lado, sino por el lado de tener el control de la ciudadanía en un momento dado, como vemos en pues, el tipo de regímenes que él está construyendo, ¿no? Entonces, eso es de preocupar, y sin embargo yo veo que la sociedad en general, el pueblo de México, no está pasando aceite por esto. Al contrario, como que lo ve como, y eso tiene mucho que ver con la narrativa presidencial que está inserta en la narrativa que venimos arrastrando hace 100 años, en donde el héroe es el presidente en turno, la víctima es el pueblo, el villano son todos los que no caben en ese, en lo que quiere el héroe, y entonces vemos cómo por eso todo el poder concentrado en su héroe no les quita el sueño. Y estamos viendo cómo el proyecto de López Obrador no es un proyecto de nación, es un proyecto de poder. A mí eso es lo que me preocupa, que ni el Ejército, ni la Marina, ni la Guardia Nacional están pensadas por López Obrador para proteger a la ciudadanía, sino para controlar. Eso es lo que a mí me quita el sueño. Gracias, Elena, gracias. Tere, bienvenida, buenas noches. Tienes apagado tu micro. Les estaba yo diciendo que más vale tarde que nunca. Pero Sí, estaba yo también diciendo que ahorita que acabara yo allá, también se vinieran para acá. Pero que aquí me lo imaginé que te había retrasado un poquito en el rapidín, que hoy no fue ni tan rapidín. No, estuvo lentín, pero quiero decirles que aquí yo trabajo de una persona seria. Allá en el rapidín me pongo un poco loca, pero aquí no. ¿Y por qué nos discriminas? No, pues me da pena, ¿verdad? Pero ya me voy a portar bien. No, ya el horario deja que seas más atrevida que en el rapidín. No, pero una cosa es ser atrevida y otra cosa es ser loca. Ya ves este muchacho Alito, ¿verdad? O sea, sí está fuerte, ¿no? Pero hay de niveles a niveles. Evidentemente tu locura no se va a comparar con la de Alito. O sea, no, a ese ya se le fueron las cabras. No. Sí, no, tú, por favor, aquí nunca hemos limitado a nadie, menos a ti. Perfecto. Entonces tú dale con gusto. Bienvenida, Tere. Me da mucho gusto. Estamos las 4. Sí, ahora sí. Perfecto. Pues bueno, Adriana, igual tu primera intervención respecto al tema de la militarización, y si crees que haya ruptura partidaria, a ver si tú lo ves distinto a Elena, porque estás más metida en el tema partidista. Sí, a ver, mira, yo quisiera hacer una remembranza de lo que pasó en el año 2017 con la Ley de Seguridad Interior. Algunos de nosotros, siendo militantes del PAN y además señalados como el tema del inicio de la guerra llamada del Calderón, ¿no? Tomamos la decisión de votar en contra de la Ley de Seguridad Interior, que terminó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue motivo de una gran movilización ciudadana. Yo recuerdo que estaban prácticamente cerradas todos los accesos al Senado en su momento de la votación, que había un número de personajes que hoy están, que son parte del gobierno actual y que acusaban de que no debía hacerse por el tema de la militarización, de meter al ejército a las calles, ¿no? Y acusaban a Felipe Calderón de eso.
Y en ese tiempo, yo que voté en contra, argumentaba algunas cosas por cómo venía la ley de seguridad interior, en donde solo se reformaban 9 artículos. Y uno de ellos era cómo podía intervenir el ejército, las Fuerzas Armadas, en el combate a la seguridad pública. Y yo quiero plantear que la ley y la Constitución y algunos ordenamientos legales establecen la posibilidad de apoyos temporales o a llamados de gobernadores para combatir la delincuencia organizada, pero solo como un proceso de apoyos en algunos operativos por el grado de peligrosidad y concretamente en el tema de combatir a los cárteles de las drogas, ¿no? Eso era lo que está y es parte del marco jurídico, te lo permite y hay ciertos límites. El argumento en ese tiempo fue que había lo que ahora algunos miembros de la Cuarta Transformación dicen, mátalos en caliente. Entonces había una serie de violaciones a derechos humanos que las organizaciones habían acreditado y que bueno, entonces se planteó, nos fuimos a la Corte y la Corte declaró inválida la Ley de Seguridad Interior. Viene un segundo momento en la campaña en donde el presidente promete meter, así literal decía, regresar al ejército a los cuarteles. Y no solo eso, no solo no lo hizo, sino se montó en una causa que nunca, llamémosle, nunca abanderó, o sea, la abanderaron otras organizaciones, pero él se montó en la causa, como se montan todas las causas. Él nunca abanderó ninguna, pero finalmente, pues era parte de lo que le ayudaba a construir el descrédito, le ayudaba a construir el rechazo hacia los políticos que llamaba la mafia del poder. Y bajo este esquema, Cintia, Elena y Tere, a mí me parece que hoy lo escuchamos en la conferencia matutina decir cosas como, sí, yo cambié de opinión al ver el grave problema que me heredaron. Déjame darte un elemento. Pues entonces los 18 años, como yo lo había advertido en algún momento cuando fui diputada, pues los 18 años que recorrió el país, pues no los recorrió más que para comer garnachas, que por cierto a mí me encantan, no tengo problema, yo soy muy tragona de los sopes, me gustan mucho, ¿verdad? Pero bueno, él se la pasó comiendo, fue un guía de turistas y no un conocedor de los problemas de este país. Él sabía perfectamente lo que significaba el combate al crimen organizado. Él sabía perfectamente que necesitaban fortalecerse las policías estatales y municipales, y lo que vimos fue muchísimas complicidades y actos que lo involucran y lo hacen cómplice de lo que está pasando en materia de seguridad. Ahí quiero detenerme en el tema de seguridad porque es lo que pasa en el país y quiero empezar entonces a decirte qué está sucediendo hoy. El presidente sabía perfectamente que no le alcanzaba meter una reforma constitucional, una reforma que él había anunciado preferente y anunció 3 reformas constitucionales. Después de lo que pasó con Eléctrica, que por cierto el PRI la votó en contra, pero debo decir, la votó en contra porque había un elemento adicional que ellos habían trabajado sobre el Tratado de Libre Comercio o lo que significaba, lo que significa ahora el TEMEC con Canadá y con Estados Unidos, y obviamente eran parte de esa negociación. Era un elemento de carácter económico que no tenía salida y que había una presión de Estados Unidos durísima para que no se aprobara, y aún así el presidente hizo un acuerdo por encima de la Constitución que la Suprema Corte de Justicia de la Nación todavía, le dio elementos para que no siguiera haciendo absolutamente nada, para que se quedaran las cosas como el presidente las planteó, y estamos ahorita en un limbo porque se está discutiendo cómo se violan los acuerdos con Estados Unidos. Y entonces toma la decisión de meter una iniciativa de leyes secundarias que perfectamente sabe que violan la Constitución y que nos vamos a ir a un acuerdo, que nos vamos a ir a la Suprema Corte de Justicia a través de las cámaras de diputados o de senadores para esta controversia constitucional o esta solicitud de inconstitucionalidad sobre lo que se aprobó en la Cámara de Diputados y que seguramente se aprobará en el Senado de la República. No le va a alcanzar para hacerlo. ¿Por qué hago esta remembranza? Porque a mí me parece, y lo he dicho toda la vida, que basar el proyecto de país en una coalición que nació mal es un grave error. Y por eso insistí durante mucho tiempo que mientras los partidos políticos, que es por donde pasa toda la parte política electoral, no se fortalezcan internamente, las coaliciones son verdaderamente endebles. El PAN se convirtió en la ranita que atravesó al alacrán al otro lado del río. Y ya sabemos qué pasa con esa fábula.
Y lo digo con toda claridad porque para nadie es desconocido dos cosas. La primera, que para que López Obrador llegara a la presidencia de la República, tuvo que hacer un pacto con Enrique Peña Nieto, el que por cierto acusa y después desacusa y ya dice que no pasa nada y que con Ayotzinapa lo limpia y etcétera, etcétera. Y segundo, hay elementos de muchos priistas que señalaron que Alejandro Moreno había sido puesto por el propio presidente de la República. Es decir, quería un dirigente a modo. Entonces, si tú vas a hacer una alianza en donde sabes que está en riesgo el país, porque tu aliado no es necesariamente una persona de confiar, pues entonces, dirían en mi tierra, no tiene la culpa el indio, sino quien nace compadre. Y bajo este esquema, a mí me parece que siempre la coalición estuvo en riesgo, porque estaba puesta sobre alfileres de complicidad. Se firmó incluso una moratoria constitucional, que recuerdo, yo no estuve en ese programa cuando se habló de eso aquí, pero me acuerdo que fue un tema importante que se había tratado, y todo el mundo pensó que la palabra, pues, valía, ¿no? O sea, que la palabra era tal cual. Y yo decía, bueno, pues está bien, que bueno, sigamos sacando todas las figuras, pero a mí, en mi tiempo de hacer política, pues me he dado cuenta que hay algunos personajes con los que hacer un acuerdo no vale la pena porque la palabra no vale, porque se perdió el honor de hacer algún acuerdo. Y entonces hemos perdido 4 años en el gobierno de López Obrador, bueno, déjame decirte 3, porque el primero pues apenas lo conocíamos, pero 3 años queriendo sostener una alianza en lugar de construir instituciones más sólidas desde los partidos políticos para la toma de decisiones. ¿Qué pienso yo? Y lo acabo de escuchar además en la entrevista que le hace Carlos Loret a Jesús Zambrano y a Marco Cortés. Le están diciendo a Alito, a ver, si tú no retiras la reforma, la iniciativa que puso la diputada Yolanda, por cierto, ex compañera senadora de tu servidora, fuimos, y además ambas estuvimos en el Premio Nacional de Derechos Humanos, que ella sabe perfectamente que esto es violatorio de los derechos humanos, ¿verdad? Y que además yo te puedo asegurar que no fue una iniciativa de Yolanda de la Torre, y estoy casi segura que la iniciativa la propuso Rubén Moreira. Podría casi asegurarlo. Yo lo que te digo es, si ya sabemos que esto está pasando y después de que le ponen un ultimátum, dice Alito, a mí nadie me pone un ultimátum, ni mis aliados ni mis adversarios. Le faltó decir, nomás el presidente. Y suspendió Laida Sansores los programas del martes de Jaguar. Y el juicio de procedencia se paralizó porque la votación no alcanzó. A ver, por Dios, este país no puede, ni nuestros dirigentes pueden ser ingenuos. Lo que yo escuché hace ratito es, tiene que retirarla, ya les dijo que no la va a retirar. Lo que escucho ahora de mi presidente y del presidente Jesús Zambrano del PRD, que dice, es, bueno, esperemos, porque a lo mejor sí pasa en la Cámara de Diputados, pero en la Cámara de Senadores no, y entonces no echemos a perder la alianza que probablemente puede ser. Y entonces, ¿quién te dice que no nos entreguen en el 2024? Pero además, que nos dinamiten por dentro. Perdón, yo sé que todo el mundo está queriendo escuchar que qué bueno que hagamos la alianza, que es lo mejor, que es la única forma en la que podemos ganar. Pues sí, porque es la única apuesta que estamos haciendo. Y eso me parece que nos ha hecho perder 3 años valiosísimos para reencontrarnos. ¡Ay! ¡Qué interesante todo lo que dices, Adriana! Muchas preguntas tengo. Es un tema bastante complicado. A mí, en esta intervención se me hace más que Adriana va hacia no alianzas o hacia repensarle más. Pero bueno, lo dejamos para tu segunda intervención. Tengo ahí varias preguntas. Tere, tu primer posicionamiento sobre militarización y alianza partidaria. ¿Está agonizando? ¿Tu micro está apagado, Tere? Perdónenme, de veras ya es el cansancio nocturno, pero ahí voy. Miren, yo estoy en el 90% de las cosas que dicen mis compañeras de acuerdo. Nada más pondría algún matiz. Primero, no me gusta hacer generalizaciones, de decir todos los priistas son malos o todos los panistas son misóginos
o todos los del PRD son, no sé, tribus y no hay unión. No me gusta, porque a lo mejor es porque yo soy psicóloga o a lo mejor es porque he conocido a muchas personas de a de veras que independientemente del partido en el que estén, son personas correctas, decentes, honestas, que luchan desde su trinchera por lo que quieren y por lo que sueñan para México. Entonces, yo creo que meter en un costal al priismo, pues sí me parece muy fuerte. Me parece que Alito es una persona maligna, pero yo lo sé, como dice Adriana, pues desde que fue nombrado. Yo les voy a contar una historia. Alito es una persona, pues, que tiene una relación de amistad y cada quien puede tener los amigos que quiera con el señor Pepe Murat, una persona también tóxica del Partido Revolucionario Institucional, cuyo hijo, Alejandro Murat, hasta el día de hoy, ya no, ¿verdad? Ya salió del gobierno de Oaxaca, ¿no? ¿Sí? No me acuerdo la fecha. Todavía no. Todavía no, bueno, pero pues que se entregó en los brazos del presidente López Obrador, como el gobernador de Hidalgo, por ejemplo. Pero así como hay personas así, yo también he tenido la oportunidad de conocer a muchos priistas honestos, correctos, claro. Lo que pasa es que a veces por una tribu, vamos a llamarla así, o por un grupo, pues todos salen amolados. No todos son como Enrique Peña Nieto, que hacen pactos, que se lavan las manos cuando las cosas van mal, que son deshonestos. No, yo creo que hay también personas correctas, honestas, que quieren el bien de su país. Ahí habría un matiz, nada más que este matiz tiene que ver con lo que está pasando en el PRI. Yo creo que el PRI está dividido y a punto de, pues, de dejar de existir. Estamos viendo un partido como el PRD también, por cierto, que están en terapia intensiva. O sea, ya los tienen con ventilador, sueros, ¿qué les puedo decir? Están a punto de desaparecer. Y a mí eso me parece muy grave, porque yo creo que todos los partidos políticos forman parte de un espectro que nos permite a los ciudadanos decidir. No creo en los partidos únicos, como el presidente, no creo en los partidos únicos, como Fidel Castro, no creo en los partidos únicos, como lo que sucede en China, una dictadura en lo político y un sistema ultracapitalista en lo económico. No creo en los partidos únicos, como prácticamente pasa eso en Venezuela, y tampoco creo que el camino para poder salir de un gobierno dictatorial, autoritario, como el que tenemos ya abiertamente, sea denostar al otro. Pero todo tiene un límite. Y yo creo que el límite en este momento es Alito. Encarna perfectamente este límite en Alito. Yo nomás quiero que también se acuerden de aquel PRI que perdió en el año 2000 y en donde Dulce María Sauri, que era la presidenta del partido, y La Bastida, si no recuerdo mal, que era el candidato, pues dijeron rápidamente, pues perdió el PRI y felicidades, señor Fox, y se le entregó el gobierno después de 700 años de haber sido un partido monolítico, casi único, pues a un partido de oposición. Y a mí me dio mucho gusto, yo era candidata en aquel momento también de Democracia Social, con Gilberto Rincón Gallardo, y a mí me dio mucho gusto vivir ese momento, porque me parecía que era un crecimiento de la democracia en México. Siento que la alianza está partida, o sea, que ya no tiene remedio, ¿sí? Sí, ya sé que en 2024 a lo mejor todos son lindos y se llevan otra vez bien
y qué padre, y en fin. Pero si quieren que les diga mi diagnóstico, es malísimo. Creo que el 2024, pues a menos de que sucediera algo milagroso, yo creo que ya perdimos. ¿Por qué? Por algo peor de lo que hemos hablado aquí, que yo nomás se los dejo en la cabeza. ¿Qué pasa antes del 2024? No pensemos en el 2024, a lo mejor se contentan o se pelean o lo que sea, pero ¿cuáles son las iniciativas, una de ellas, que faltan de aquí a que termine este horror? La del INE, no sé si se han dado cuenta. Y para hacer un cambio constitucional, y aquí está Adriana, que fue legisladora, pues sí se necesita mayoría calificada, no mayoría simple. Y ahora Morena tiene mayoría calificada. Lo que está verdaderamente, creo, tratando de hacer López Obrador es acabar de destruir nuestra democracia. ¿Cómo? No, no el 24. Eso a lo mejor, si sucede un milagro, quién sabe. Pero lo que sí es seguro es que ahora tiene toda la posibilidad de destruir al Instituto Nacional Electoral. Y les quiero decir que eso me da terror, porque eso sí garantiza que en un partido clientelar que pretende ser un partido único, que logra a través de las amenazas y de como amenazó a los de la Suprema Corte de Justicia, de las amenazas eh, pues digamos, la sociedad con el crimen organizado, de, que logra hacerse cada vez de más partidos políticos satélites, eso nos va a llevar a la destrucción de la institución que es garante de que pueden haber elecciones limpias. Y ustedes son muy jóvenes, pero yo todavía, una de mis credenciales de elector estaba firmada por el secretario de Gobernación, que era Emilio Choifet. Prepárense, porque ahí viene, porque para eso se enojen o se contenten el 24, eso va a pasar. Y va a pasar como dentro de un mes, cuando el presidente mande su iniciativa de reforma electoral, cuando ahorita ya se lo anunciaron al INE en el presupuesto, que es absurdo lo que vimos hoy, digo, los pronósticos del señor Ramírez de la O, que vamos a crecer más del 3% y la inflación va a estar también en 3.5%. Pues ¿en qué planeta vive, verdad? Bueno, con ese presupuesto va a ahorcar al INE, pero si quería, además de ahorcarlo, para que sea imposible que trabaje como debe de trabajar para garantizar procesos electorales limpios, además de eso, con el voto del PRI y los votos de Morena, tiene todo para hacer una reforma constitucional con disque todas las de la ley, como le hacen todos los tiranos de América Latina, como el señor Maduro, para darle el punto final de gracia a nuestra democracia. Entonces, que vayan a hablar el señor Zambrano y el señor Marco Cortés sobre que sí, que a lo mejor, que en el futuro, híjole, ya pónganse a pensar qué va a pasar, pero no qué va a pasar en el 24, qué va a pasar el mes entrante, cómo le vamos a hacer, porque eso, desgraciadamente, miren, créanme que yo espero que se me haga la boca chuparrón, porque creo que eso ahí viene. Y aquí dejo mi comentario. Ay, Tere, yo coincido contigo. Perdón, pero coincido con Tere de que el 24 yo lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil. Morena se está pintando con que van a hacer de todo, lo están logrando, nos guste o no, para permanecer en el poder. Entonces, y exactamente falta la más importante, que es la reforma electoral, y con eso nos dan en la torre a todos. Esperemos equivocarnos. Ay,
Tere siempre siendo... Y ¿sabes qué? ¿Qué me gusta? Que lo hayas dicho, Tere, porque a final de cuentas, perdónenme si lo digo de esta manera, pero parece que todos nos estamos haciendo chaquetas mentales, pensando que el 24 y que va a estar bien fácil y que vamos a unirnos y vamos a ganar. Por favor, no vamos a marchas, de repente no se comparten contenidos, somos grupos de autoconsumo, todo el tiempo andamos corriendo todos en los mismos canales. ¿Qué hacemos en realidad? Creo que hace falta un verdadero análisis de nosotros de qué estamos haciendo en realidad para cambiar el 2024, ¿no? Entonces, nos hace falta impulsar más, hacer más, salir más a la calle, y no me refiero a salir a las marchas, salir a esto, no me refiero a desgastarnos, sino a platicar más con la gente, qué es lo que está pasando, explicarles qué es lo que implican este tipo de cambios que está haciendo Andrés Manuel. Vaya, pero bueno, Tere, somos dos, hasta el momento me declaro junto contigo, dos pesimistas realistas de aquí al 2024. Elenita, tú, ¿cómo viste lo que comentan Tere y Adriana? Hay mucho de qué cortar sobre sus participaciones, ¿no? Pues Entonces, mira, dale. creo que en ningún programa había estado tan en desacuerdo. Ok. Eso es Por decir, eso ni te pregunté, dije, Elena trae cara de que no le gusta. fíjate que estamos olvidando varias cosas. Una, el poder del discurso y el poder del contagio del discurso. Y yo creo que si ahorita traemos esa narrativa de derrotista, pues ¿qué hacemos aquí? A ninguna nos pagan. Todas estamos aquí por una convicción y yo creo que si estuviéramos tan seguras de que esto ya no tiene remedio, pues yo creo que estaríamos pues viendo una serie en Netflix. O sea, yo creo que es bien importante mantener el ánimo, no ilusamente, realistamente, pero yo creo que finalmente el que decide todo es el que mete un voto a la urna y es el ciudadano. Entonces, ahí yo creo que lo que tenemos que hacer es romper con esa narrativa de López Obrador, que viene siendo la narrativa populista que arrastramos desde hace 100 años, en donde todo lo dejamos en manos de los políticos y se nos olvida quién es el que manda. Entonces, yo creo que no es ninguna cosa ilusa, Cintia, decir vamos a unirnos. No, porque tampoco se trata de salir a las calles y tampoco se trata de que todos estemos de acuerdo. No es esa la unidad que se necesita. Dice Carl Jung que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Entonces, yo creo que hay que hacernos conscientes de muchas cosas. Y una es que, pues aquí me va a disculpar Adriana porque yo sé que es política, pero hemos dejado todo en manos de los políticos. Y yo creo que pues los ciudadanos debemos de comprender que nuestro enemigo es cualquier político que no sea vigilado y controlado. Cualquiera. Y lo digo hasta del más decente, porque el poder absoluto corrompe y lo que estamos viendo ahorita no es un proyecto de nación, es un proyecto de poder. Sí me preocupan las traiciones, pero yo creo que estamos olvidándonos de que los mismos políticos eran así antes de Morena. Y ahora, y lo serán después de Morena. Lo que tenemos nosotros que cambiar es el chip de los ciudadanos. Y también ponernos a ver que sí ha sido posible alianzas de partidos y partidos muy diferentes en su ADN cuando ha sido históricamente necesario esa unión. Y yo les voy a poner un ejemplo. Cuando Inglaterra estaba por entrar a la Segunda Guerra y estaban dudando de la Cámara de Lores y Comunes si apoyaron o no a Churchill para entrar a la guerra, pues Churchill dio aquel discurso, pues que célebre, y uno de los mejores discursos de la historia, que es Sangre, Sudor y Lágrimas. Y se dirigió no a los lores, sino a los comunes, sino al pueblo, sino a los británicos. Y con ese discurso, nada más con ese discurso, logró unir a dos partidos tan diferentes en un congreso como es
los lores que provenían de la iglesia y de los magnates elegidos por el monarca, y los comunes, que eran los que representaban a las zonas rurales y a los municipales. Esos que siempre estaban en pleito se unieron en ese momento porque hubo un liderazgo y porque hubo un motivo y una misión más alta que ellos mismos. Yo creo que aquí sí es posible que partidos con el ADN tan distintos, que mucha gente dice, ¿cómo se pueden aliar? Sí se pueden aliar en un caso de SOS nacional, porque lo que estamos viendo es que sí se requiere una alianza. A ver, sobre todo ciudadana, porque realmente para mí lo que importa es la alianza de los ciudadanos, en el sentido de que abramos los ojos y que verdaderamente veamos lo que está sucediendo y que dejemos de estar en nuestros laureles, ¿no? Y que cada quien haga su parte. Pero sí es posible una alianza, y yo creo que los partidos van más allá de su dirigente en este momento. El PAN ha tenido dirigentes que lo han hecho pedazos también, y lo vimos con Anaya, que aunque lo idealicen, rompió al PAN, y lo vemos con un Marco Cortés, que para mí es más tibio que los huevos tibios, y no le veo como mucho, tampoco así como que digas, wow, qué dirigente, y lo veo con un PRD que, bueno, está muy achicado, ¿no? Está muy apocado ya. Entonces, ¿qué es lo que le da valor a esa alianza? ¿A sus dirigentes? Pues no, yo creo que no. Le da el valor el ir en contra de algo peor, que es Morena. Ahora, ¿que Alito nos puede traicionar? Por supuesto. Yo creo que él va por él. Y porque además de todo, se le puso al brinco al presidente con la reforma eléctrica, pero cuando veo que le empezaron a sacar todos los trapitos y que verdaderamente iba en serio, ahí sí ya no. Sin embargo, yo creo que le salió bien la jugada. A él, en lo personal, no a México, no al PRI en su totalidad. Vamos a ver qué tantos priistas jalan con él. Eso sí, esa es la duda que yo tengo. A mí me contaron por ahí que hoy fueron a desayunar con el secretario de la Defensa, Sandoval, todos los diputados priistas. Yo no sé qué salga de ahí, pero la realidad es que, híjole, ya ni siquiera es el que la Guardia Nacional pase a donde quieren que pase, sino es más allá de esto, ¿no? Realmente muchos, incluso panistas, votaron por esa Guardia Nacional que nunca se debió haber votado, pero bueno, eso ya fue historia. Y ahorita lo que tenemos en juego, pues es eso, ¿no? Que la alianza, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con un Claudio X González que dice, es que si se rompe esa alianza se muere México. No, a ver, no, porque siempre se podrá hacer una alianza de otro tipo, o vamos a ver. Pero eso de ser derrotistas, eso sí no puede ser. Ahí sí no estoy nada de acuerdo. Yo, no sé, Tere, pero yo digo, o sea, no estoy siendo derrotista, simplemente estoy diciendo, oigan, tomémonos una capsulita de realismo. Evidentemente, como tú dices, si yo no creyera que podemos cambiar algo, que hay que seguir, y si no es en el 2024, será para el 2030. O sea, pero algo hay que hacer por el país y hay que seguir haciendo, no porque yo diga, ay, ya ganó Morena, me voy a acostar en la cama y me voy a rascar el ombligo porque no hay nada que hacer. Pues no, aunque yo esté dando mis patadas de ahogado, pero voy a seguir, ¿no? Sí, digo que necesitamos mucho trabajo y no dormirnos en nuestros laureles y decir, todo va a estar bien, todo está sencillo. No, señores. Hay que darle, hay que estar pendientes. Es como cuando vas a una competencia, ¿no? Se la pasan entrenando y mucho tiempo y preparándose, entonces no está sencillo. Creo que sí podemos, pero no está tan fácil. Oye, Cintia, se me olvidó decir algo nada más rapidísimo. A ver, todo el mundo está pensando en que si gana Moreno otra vez la presidencia se va para abajo el país. Yo creo que más importante todavía que eso es el equilibrio de fuerzas políticas en el Congreso. Eso es, como decía Tere, lo que le puede dar la posibilidad de cambiar o no la Constitución y verdaderamente hacer cosas que puedan no tener marcha atrás, ¿no? Eso es lo que no debemos de permitir, que vuelvan a tenerla calificada y quitarles la mayoría simple. Eso sí tenemos que tener esa conciencia. Y eso va más allá del presidente y del presidente que sea. Sí, claro. O sea, yo creo que el tema es no ser derrotistas y que la ciudadanía debe de saber cuál es nuestro verdadero papel.
y que a lo mejor podemos ir más allá de las alianzas que estén en papel y como muchas veces se ha dicho, votar por el que esté arriba de Morena o el siguiente que esté en los números que no sea de Morena. Pero bueno, Tere, ¿quieres decir algo rapidísimo respecto a lo que comentó Elena y después nos vamos con Adri? Por alusiones, por alusiones. Sí, lo sé. Ligeritas, ligeritas. Échale. Sí, miren, yo nunca me voy a dar por vencida, nunca, jamás. Trabajo, créanmelo, todos los días de mi vida, el mayor número de horas posibles, porque quiero a mi país y porque estoy aterrorizada de lo que estoy viendo. Me afecta emocionalmente. Sí, yo echo mucho relajo y me río y pues claro, cada quien tiene su mecanismo de defensa. Creo que tenemos que seguir levantando la voz, creo que tenemos que seguir haciendo este programa y muchos más y todos los que se puedan. Y no solamente eso, creo en lo que mis compañeras han dicho de un mayor compromiso ciudadano. Y ahora sí que, como decía Mafalda, aquí nadie se rinde y yo la última en rendirme, ¿sí? Nada más que yo creo que sería el momento de pensar ya una estrategia para el 24, pero también una estrategia para el 2030. Creo que para eso sí tenemos tiempo. Creo que se debería de hacer un partido nuevo, un partido con otros horizontes, con otro tipo de prospectiva para nuestro país y que debemos de tener un plan B. ¿Cuál es el plan B? Y esto a mí me lo han dicho varios políticos y me parece de lo más inteligente. El plan B es que si no se gana la presidencia el 24, sí luchemos por tener mayoría en el Congreso o al menos impedir que nuevamente Morena tenga mayoría simple o calificada. Cualquiera de las dos es muy peligrosa y creo que ese tiene que ser el plan B, porque a lo mejor lo otro, yo no veo ni los dirigentes de los partidos, ni los candidatos, ni las ilusiones que puedan despertar en una ciudadanía, porque están pues siguiendo a una buena parte de la población, y lo lamento muchísimo, pero así es, está siguiendo un sueño, está siguiendo una persona pues que no se sale de su estrategia de comunicación y que le ha dado muy buenos resultados. Y creo que esto que estoy diciendo del INE es algo que tenemos que repetir una y otra y otra y otra vez para que les salga caro, que realmente vayan a hacer lo del INE, que me parece peligrosísimo, lo más peligroso de todo, porque si de veras destruyen al INE, y perdón que lo diga yo otra vez, entonces sí va a estar muy difícil levantarse, ¿eh? Y yo seguiré luchando, aunque lo destruyan, pase lo que pase, como diría Winston Churchill. Tenemos que enfrentar un gran desafío para la democracia en México, pero lo tenemos que enfrentar también con los ojos bien abiertos, creo, y tratando de hacer la mayor pedagogía que podamos para que más mexicanos se den cuenta de lo que está en riesgo. Y ya aquí lo dejo. Gracias, Tere. Adriana. Oye, bueno, Sí, igual te pasó dando con todo, Elena. Sí, hoy Elena nos dio con todo. Oye, no, no encontré en dónde estaba la diferencia, pero bueno, entiendo, ¿no? Oye, y aparte, me gustaría preguntarte a ti, que estás más metida de lleno en la política, que de las que en algún momento lo hemos estado o algo. Se cuestiona mucho el papel de los partidos políticos. Yo sigo insistiendo que son necesarios los partidos políticos y los políticos. Entonces, a ver si en tu intervención, aparte de lo que vayas a comentar, podemos hablar un poquito de eso y decirle a la ciudadanía el por qué.
son un mal necesario, digámoslo así. Primero déjame decirte que no encontré ninguna diferencia entre lo que nosotros dijimos y lo que Elena plantea, porque no tiene que ver. No, pero yo contigo no. Fue con lo de que dijeron Cintia y Tere de que íbamos a perder. No, a ver, es que ahí es lo que quiero ver, o sea, yo sí te quiero decir que hay un riesgo enorme de perder y es donde coincido con Tere si no hay un cambio de estrategia, es decir, si no se advierte que lo que está pasando no está haciendo bien, y eso pasa por los tres partidos. Vaya, si alguien ha sido crítica del PAN y del dirigente del PAN he sido yo, o sea, eso a mí nadie me puede decir que solo critico al PRI o al PRD y con el PAN pues digo, no, todo está perfecto, de hecho, mi colaboración hoy en el Universal habla justamente de los errores que hemos cometido al no fortalecer una democracia interna y la forma en la que estamos enfrentando. Y a lo largo de las pláticas que he tenido en algunos foros contigo, en algunos otros con esta Tere, en algunos otros con Cintia, pláticas en corto que hemos tenido, yo he planteado como un primer paso fortalecer la democracia interna de los partidos y la generación de liderazgos, porque entiendo perfectamente que los ciudadanos son los que mandan, eso por supuesto, y además son los que mandan con su voto y son los que mandan con una participación, pero hoy hay una brecha, o sea, la lista nominal está creciendo y el voto de los partidos de oposición se está disminuyendo, y hay bloques completos de priistas que se están pasando a Morena, de perredistas que se pasaron a Morena, de panistas que se pasaron a Morena, porque de una u otra manera hay una circunstancia en donde nadie quiere quedarse fuera de los lugares en donde hay poder y se toman decisiones, porque ¿quién no quiere estar con el ganador, no? Siempre es más difícil construir desde la posición en donde pues llevas derrotas. En mi caso, como he tenido muchas derrotas y la verdad es que eso me ha permitido mantenerme vigente, me permite ver desde una posición completamente distinta a través de la experiencia tanto personal como de otros lugares en los que he podido converger. Y yo sí creo que hay un grave problema que tiene que ver con que no estamos también viendo la realidad. A ver, todo pasa en este momento porque es el sistema que decidimos los mexicanos, un sistema, nosotros decidimos como mexicanos que teníamos una división de poderes, que nuestro gobierno no era una monarquía, aunque tengamos a un presidente viviendo en Palacio Nacional y se sienta rey. Eso es otra cosa, pero no lo es, ¿verdad? No lo es. Pero tenemos un país que tiene una forma de organización en donde tienes la división de poderes con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Ok, hoy hay un riesgo adicional, porque con el cambio de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, con la mayoría, aunque sea simple, por parte de Morena en la Cámara de Diputados y sus aliados, prácticamente están secuestrándose las instituciones y el Estado de Derecho está en riesgo. Eso es el Estado de Derecho, que cada poder del país que tiene ciertas representaciones pueda hacer las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quisiera plantear ¿cómo se hace la alianza del 2018, que fue una pésima alianza? Y yo fui una de las mayores críticas con Ricardo Anaya y la forma en la que se conformó la coalición con el PRD y en ese tiempo con MC. Nos desdibujamos completamente. Recuerdo que cuando se viene la legislatura y se decía que 2 más 2 era 4 y que entonces la suma de todos los votos era lo mismo, y en política, Cintia, Tere, Elena, ustedes saben que eso no es así, es decir, los ciudadanos no votan forzosamente porque tus líderes te dicen, tienes que ir así y entonces todos van así, pues no somos borregos, ¿verdad? La verdad es que está muy complicado, hay ciudadanos que deciden votar por ciertas cosas, ¿no? Entonces, en el 2018 Morena no tenía, y eso es muy importante decirlo, Morena no tenía mayoría calificada. ¿Cómo la construyó? Bueno, cuando se conforman las bancadas, por ejemplo, con los votos que habían ganado algunos perredistas, que era del PAN, se pasan más o menos, si no me recuerdo, 16 perredistas se pasan a la bancada del Verde y luego a Morena. 4 panistas se pasan a la bancada de Morena. Ganado ya, O sea, y luego el Verde, que siempre había sido aliado del PRI, o incluso en el 2000 aliado del PAN, se pasa a Morena, ¿verdad? O sea, no, todos quieren estar en donde se toman las decisiones, imagínate la persecución. Además, recuerda que el presidente tiene agua bendita y los purifica cada que se pasan allá, entonces ya nadie es corrupto y nadie pertenece a la mafia del poder, y entonces pues todo el mundo perdona sus pecados. El presidente no busca justicia, lo que genera con ello es impunidad,
¿no? Y entonces se conforma una mayoría calificada de manera artificial. Y de manera artificial lo digo porque usó los propios triunfos de esta coalición PRD, PAN y MC para conformar su mayoría, porque las candidaturas y las personas que llegaron con los votos, incluso 2 independientes que habían llegado con los votos del PAN, una de ellas llegó en la lista nacional del PAN, luego se la pasó pegándonos con todo y se fue de independiente, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque le dio la gana y porque los partidos somos una porquería y entonces somos una porquería, pero aunque haya ganado con los votos que le dieron al PAN, somos una porquería, ¿no? Y como eso te puedo dar 300 casos que tienen que ver con una parte de personas que no tienen mínimos éticos. Y eso me parece que no lo podemos controlar nadie, pero sí tenemos que ser más cuidadosos en los métodos para elegir a nuestros candidatos. Cuando viene la alianza PAN-PRI-PRD, sucede algo que me parece no nos dimos cuenta. El presidente trae un discurso polarizador, Cintia, Tere y Elena. El presidente coloca buenos y malos, ricos y pobres, blancos y morenos, traidores y patriotas. Eso es. Cuando nos unimos, entonces es 2 opciones. O eres parte de la coalición PAN-PRI-PRD o eres parte de Morena. O sea, no tienes derecho a pensar que hay otro camino para construir un proyecto de país, porque si no estás con la coalición es porque estás apoyando a Morena. Y si no estás con Morena es porque eres un fifí, conservador y todo lo demás. Y entonces con eso se construyó un discurso adicional al del presidente que ayudó al presidente a construir su discurso. Y fíjense, amigas y amigos que nos están escuchando, cuando se viene este proceso, el argumento es que si ganamos la mayoría y le quitamos la mayoría calificada al presidente, entonces no va a pasar ninguna reforma constitucional. Y efectivamente, la reforma que hoy se está discutiendo todavía en la Cámara de Senadores, que como solo requiere mayoría simple, va a pasar y se va a ir a la Suprema Corte de Justicia. Y ahí hay que dar otra batalla. Por cierto, recuerdo, la controversia que se puso por parte de la Cámara de Diputados sobre un acuerdo en materia de seguridad pública muy similar a esto de militarizar, todavía no se resuelve por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿eh? O sea, ahí está durmiendo porque los señores ministros no han resuelto. Bueno, voy a poner otro dato. El argumento fue justo eso. No pase ninguna reforma constitucional. Y entiendo lo que dice Elena, sí, el PRI votó por la reforma eléctrica. Ya expliqué las razones por las que el PRI votó en contra de la reforma eléctrica. Y no tiene nada que ver con lo que pasaba dentro de su partido, sino con la presión que estaba ejerciendo Estados Unidos con México. Y eso es importante tenerlo en el radar y no necesita ser político, sino un poco analista para poder comprender que hay otros factores que con el caso concreto de la reforma eléctrica estaban afectando. Pero el presidente ganó en el discurso y ya hubo ahí incluso encuestas, y voy a dar algunas consecuencias, cuando se dice es que los ricos están pagando más barata la luz, los Oxxos son el mejor ejemplo. Y cuando vino este ataque del crimen organizado o de grupos de choque, llámale como quieras, en algunas zonas del país, entre ellas Tijuana, entre Mexicali, Tecate, Ciudad Juárez, Celaya, en fin, en algunos lugares de este país, Guadalajara, los primeros que quemaron fueron los Oxxo, o sea, como parte de ese movimiento de los ricos contra los pobres, y los Oxxo eran los que menos pagaban la luz. Ok, viene este discurso creado, y entonces se dice, ahora viene una segunda reforma, y dice el presidente, yo no voy a mandar una constitucional, voy a mandar leyes secundarias porque solo requiero mayoría simple. Ah, pero ¿qué crees? Que quien presenta la iniciativa, que va a discutirse el día 13 de este mes de septiembre, que empieza a discutirse el 13 de septiembre, no la presenta Morena, no la presenta el presidente, es la ofrenda del líder del PRI para ellos. Ojo, yo también conozco muchos priistas a los que admiro, a los que aprecio, a los que les tengo reconocimiento por su trayectoria, y a perredistas, incluso algunos morenistas, que ni siquiera han ocupado cargo y que están todos descontrolados porque no saben qué hacer, hacia dónde ir, porque creyeron en un proyecto que está ahí. O sea, eso hay de todo. Es más, hay panistas que no se los deseo ni a Morena.
también lo quiero decir con toda claridad, ¿no? O sea, y lo he dicho durante toda la vida, ¿no? O sea, no es algo que yo diga apenas. Les voy a compartir un discurso que tuve en el 2018 en el Senado, y yo daba cuenta de que había una coalición y una alianza para que Morena ganara por parte del PRI. Y cuando yo hablo del PRI, no me refiero a todos, no quiero con esto calificar a todos, pero sí hay representantes de las instituciones, y a mí puede no gustarme. Yo luché dentro de mi partido para ser la dirigente de mi partido, y cada que yo digo algo, pues se me critica porque se dice, bueno, es que como tú no fuiste la presidenta, entonces estás en contra de Marco. No, espérame, no se equivoquen. Yo lo que estoy en contra son de las decisiones que se están tomando, y hay que decirlo, y hay que anunciarlo. Y en el caso concreto de Alito, me refiero al PRI, porque él representa al PRI, porque Marco representa al PAN, y porque Jesús Zambrano representa al PRD como instituciones. Son los presidentes de los partidos. Y además voy a decir algo que puede gustarnos o no, y entiendo que perfectamente los ciudadanos tienen en sus manos el poder de decidir hacia dónde van, pero perdón, las decisiones se toman por ley en los órganos de los partidos. Son los partidos los que eligen los candidatos con sus métodos antidemocráticos. Es más, hoy todos están esperando que les levanten la mano. Entonces, tú ves a cualquier candidato que quiere ser presidente de la República o candidato a presidente de la República y dicen, yo voy a hacer lo que mi dirigente diga. Entonces, que me levante la mano mi dirigente, ¿no? Y entonces salen todos sacándose la foto con el dirigente. Les importa muy poco ir a hacer trabajo de calle. Y luego sale otro candidato, el oficialista, bueno, o los tres oficialistas, pues esperando a que López Obrador les dé la bendición. Pero así tenemos a todos los candidatos. Nadie se quiere pelear con las dirigencias porque entonces saben que se quedan fuera. Ok, ¿por qué yo estoy hablando de lo que pasa con los partidos? Y en este momento no estoy criticando lo que pasa, bueno, soy crítica todos los días, pero me refiero en esta parte de mi plática, con el gobierno. A ver, quiero dar un dato que es importante. Desde mi punto de vista, y perdón, con todo respeto lo digo, es un tema personal, y lo digo también como militante de un partido, porque yo jamás he negado que soy una militante de un partido. El peor error que cometen muchos políticos es que dicen, no, yo no soy político, o sea, no, yo no. No, a ver, lo que eres, no lo puedes negar. Y hay muchos ciudadanos que están más politizados y son más políticos que los que pertenecemos a un partido político, ¿no? O sea, eso también es importante señalarlo. Y tenemos que hacer política. Si quieres o no ser partidista, esa es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero yo, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque lo que haga López Obrador, por Dios, ya pasaron 4 años, no vamos a poder cambiarlo. Lo que haga López Obrador, le hables, le digas, lo señales, narres, denuncies, no puede cambiar porque el señor sabe que lo que él hace y el resto no le importa, y sabe que lo que hace está mal, pero no le importa, porque lo único que le interesa es tener el poder. Y sí, coincido con Tere, si ya le están regalando una reforma constitucional para lograr su objetivo, fíjate bien qué grave, que puede detenerse en el Senado, a menos que algunos se enfermen y no vayan a votar, ojo, o sea, porque también pueden ir unos, ¿no? Acuérdense que se requieren 2/3 partes de los presentes. Entonces, habrá quienes voten a favor y habrá quienes no vayan para no votar. Entonces, tenemos que estar atentos a lo que se vote después del 13 de septiembre en el Senado. Pero aún no pasando en el Senado la reforma constitucional, ya hay una pérdida de confianza en esta coalición. Y yo puedo decirlo también con toda claridad, escuché voces críticas dentro del PRI diciendo que se requería cambiar a la dirigencia del PRI y voces críticas como la presente diciendo que se requiere cambiar, ya no al dirigente, la estrategia, por Dios, de que estamos teniendo. ¿Por qué? Son ellos los que pueden empezar. Y nos vamos a llevar algunas decepciones si no intentamos hacer que esto cambie. Hay quienes están empujando en este momento, y lo leí aquí incluso, Cintia, personas que dicen, necesitamos las primarias para elegir al candidato a la presidencia de la República. Esto tiene que pasar por los partidos. ¿Y sabes qué van a decir los partidos? Sí lo necesitamos, y sí acepto, pero se requiere una reforma constitucional. Pero además, supongamos que se dice no, que los partidos lo organicen. Yo preguntaría, ¿qué partido va a querer dar de su presupuesto para que el INE le organice una primaria y que además sea simultánea y no tengamos la intervención del gobierno para decidir, como fue en el PRI, a quién querían poner? Y perdón, en el PAN no se metió el gobierno porque sabía que había una debilidad
y que ya le había funcionado quien estaba en la presidencia del PAN. O sea, no hubo necesidad siquiera de meterse. Fíjate lo triste y lo grave que te estoy diciendo. Ok, por eso yo he insistido durante mucho tiempo en que quienes somos militantes de partido tenemos que dar batallas internas y que quienes nos critican porque dicen, oye, es que ya no tienes que decir nada de lo que está pasando dentro porque es más importante en México, pues no nos hemos dado cuenta que mientras lo de que esté aquí de este lado no cambie, pues entonces no habrá quien siga en un proceso queriendo mejorar las condiciones que pasa por los partidos políticos, porque es el sistema que elegimos y que nos rige en este país. Y entonces tienes dos opciones. Uno, no ir a votar porque ninguna de las alternativas que se están presentando te parecen y estamos fomentando que la gente se abstenga, ¿no? Entonces, no, mejor no van. Y la otra es que si estos están peor que lo que me está gobernando y yo al menos recibo algo de recurso teniendo hambre, porque no puedo pensar en votar, tengo que pensar en comer, diría Carlos Castillo Peraza, ¿verdad? Pues entonces voto por el que me está dando en este momento una salida. Y eso está alejando a los partidos de los ciudadanos. Ahora, ¿qué me parece que debe Perdón, hacer? Adrianita, amigas, discúlpenme, me tengo que salir. A estas horas, como ven, tengo que hacer un asunto todavía. De verdad, discúlpenme, las quiero, me gusta, es un privilegio trabajar con ustedes, tengamos matices o no, las tres son unas grandes mujeres. De veras, perdónenme, pero tengo demasiado trabajo. Gracias, Mi Tere, perdónenme. muchas Bye, gracias, ¿no? bye. Gracias, nos vemos el jueves. Cuídate. Claro, sí, gracias. Bye, mi Tere. Bueno, y concluyo, Cintia, porque además, pues creo que le hemos dado, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues intentar cambiar esto. Ninguna de nosotras me parece, y muchos otros hemos dejado de hacer lo que podemos. Insistimos, denunciamos. En mi caso, yo intento empujar cambios internos. Es muy difícil, sí lo es, pero no veo que aquí haya alguien que se haya rendido ante lo que está pasando. En mi caso, yo me encantaría decir, oigan, sí, vamos, etcétera. No puedo hacerlo, no está en mi estilo hacerlo. Tenemos características similares, ¿verdad? Pero bueno, hay condiciones muy complicadas. Yo recientemente, y con eso concluyo, Cintia, además por la hora, yo recientemente le escribí una carta a mi hija en mi colaboración en un medio nacional que es El Punto Crítico y le decía, ¿qué dejé de hacer? ¿Qué no hice para que jóvenes como tú crean en nosotros, ¿no? ¿Qué me hace falta hacer? ¿Qué no debo? ¿En qué fui omisa? Asumiendo mi propia responsabilidad como parte de este país, política o no, soy también ama de casa, soy también madre, soy también hermana, tengo familia, también sufro y padezco cosas en la vida cotidiana, o sea, es difícil. Soy una mexicana, igual que muchos de ustedes que nos ven, aunque mi profesión, que tomé como profesión, aunque soy licenciada en comunicaciones, yo tomé la política como una profesión. Para mí debe la política ser profesional en lo que haces y debes tener cosas en las que haces. Entonces, bueno, yo sí veo que la alianza, aún manteniéndose, va a tener sus riesgos porque ya parte de la desconfianza. O sea, ya hay un proceso de desconfianza que se está perjudicando. ¿Qué haría en lo personal y qué sigo haciendo yo? Pues intentando dentro de mi partido organizar al mayor número de panistas que se pueda para decir, oigan, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para democratizar el PAN y tenemos 2 años para ir construyendo más que una figura, una propuesta de país que queremos y que podemos poner con nuestro trabajo para que lo que está pasando aquí no pase. A mí me parece que solo ir en contra de lo que está, porque es horrible, no le está dando alternativa a las personas. Ya sabemos que es horrible y la gente lo está padeciendo. Ahora diles, ¿cómo podemos cambiar esa realidad que estamos viviendo? Y eso sí nos tiene en una crisis que tenemos que resolver y que se podrá resolver, pero tampoco podemos hacerlo solo pensando que la buena voluntad y la buena intención son suficientes para cambiar las cosas. Exactamente, creo que ahí está la diferencia, ¿no? En que estamos viendo cuál es el error, pero también debemos de buscar cómo solucionarlo, cómo hacer propuestas y llevarlas a cabo. No solo decir, oigan, hagan esto, oigan, hagan lo otro, sino que empezar a trabajar, bueno, seguir trabajando al respecto. Elena,
Tu conclusión, 11:10 de la noche, chicas. No, Se pues nos ya va es el tiempo tardísimo. rapidísimo. Por favor, Elena, tu conclusión. Pues no sé si hay algunos comentarios del público que podamos leer porque vi que estaban escribiendo mucho, Cintia. Sí, la verdad es que se puso interesante el tema. Mira, yo sigo diciendo, de verdad, Adriana nos acaba de dar una muy buena explicación. No toda la gente de los partidos políticos es mala. Como decían, incluso yo conozco a gente de Morena que es buena gente, es gente trabajadora, gente que de verdad quiere hacer un cambio. Y no todos no los políticos son malos y no los partidos políticos son de lo peor. Debemos de trabajar al respecto. Creo que se debe de trabajar en Pero generación. fíjate que ahí sí estoy de acuerdo con Adriana. Aquí no se trata nada más de que las personas sean honestas y bien intencionadas. Lo que importa es el proyecto de país que tiene cada instituto político o cada gobernante en este caso. Eh, y yo creo que sí son muy disímbolos unos de otros. Y ahí es donde no podemos estar, por muy gente que digas, ay, no, yo conozco gente de Morena muy linda. Pues sí, señor, pero estás apoyando un proyecto que es totalmente antidemocrático, que es regresivo, que es de acumulación de poder y que nos está llevando hacia atrás en materias tan importantes como es la economía, como es la seguridad y como es pues las libertades. Y para mí eso pues podrán ser bien intencionados, pero realmente están en un proyecto equivocado de país. Entonces, yo creo que prefiero un partido que con toda la gente que pueda tener, pues a lo mejor no será perfecta y serán muy discutibles, pero como partido, ¿qué proyecto, qué ideología tienes? Sí, sí me parece muy importante. Y ahí pues podríamos ponernos a calificar quizás a fondo a cada uno de los partidos, pero sí, sí es importante que lo que nos una como ciudadanía sea una misma visión de país, en donde todos queramos vivir, en donde Sí, todos claro. queramos que nuestros hijos vivan. Y para mí es muy importante esa diferencia. Para mí es lo más básico de todo. Ah, difiero, pero bueno, vamos a dejarla ahí porque si no nos seguimos. Este, a ver, hay varios comentarios muy interesantes, dice Condenador. Sí, claro, elecciones primarias para escoger al mejor candidato único elegido por la ciudadanía, que somos la oposición. Después dice Estela Vaca, apoyo. Porque siempre son los mismos en el poder y no son aceptados personajes nuevos como Adriana Dávila. Déjame decirte que Adriana Dávila no es un personaje nuevo. Adriana Dávila tiene toda la experiencia del mundo. No, a lo que me refiero es que a lo mejor ella dice como políticos nuevos, como políticos emergentes. No, Adriana, aunque la vean chiquilla y parezca de 25 años, es una política con mucha experiencia, eso sí, que no la han dejado llegar, evidentemente, porque gente nueva, sangre nueva, gente con un pensamiento crítico y realista, como ella lo trae, incluso al interior de su partido, nunca son bien vistos, desgraciadamente, ¿no? Oye, nada más ahí, yo he sido muy afortunada, Cintia, perdón que lo diga, he tenido la oportunidad de estar en el legislativo mucho tiempo, en el servicio público, es evidente que es muy complicado para las mujeres también destacar, hay otros problemas de todo tipo cuando te abres camino en la política, y siempre intenté seguir luchando en ese sentido. Hay muchos personajes que pueden tener experiencia y se requiere, ¿no? El problema a fondo es que los partidos ya se estancaron, es como el agua que se estanca y cuando se estanca no está pasando nada, por eso hay que intentar movernos, hay que intentar hacerlo. Perdón. Exacto. Dice Estela, cierto, no deberían de existir los chapulines, deberían de ser una ley. Ah, pero ahí es en donde la puerca tuerce el rabo, porque nadie quiere perder su hueso. Sí hubo una ley, una propuesta que incluso planteó el PAN, en donde si eres elegida por un partido político, no puedes, no podías pasarte en ninguna otra bancada, no fue aceptada en la legislatura antepasada, no en la pasada, en la antepasada, no fue aceptada, y hoy si quieres reelección solo puedes reelegirte por cualquier partido que es de que tú te postulaste. Perfecto, gracias. Los jóvenes han olvidado la lucha que ha tenido el país para llegar a una democracia.
debemos Cierto. defender contra un gobierno hecho de caca. Cierto. Yo quiero decir algo ahí, porque de eso se trató Conde Nabor, la carta a mi hija. Los Sí, jóvenes no muy buena. Los jóvenes no conocen otra historia, y perdón que me extienda, porque no se las hemos contado. Los jóvenes de ahora que vieron la alternancia en el año 2000, o sea, hace 22 años, muchos estaban naciendo, otros tantos eran pequeñitos. Entonces, los únicos gobiernos que conocieron fueron los dos del PAN y lo que significó el nuevo PRI. Por tanto, a veces los jóvenes no saben que dentro del gobierno de López Obrador están priistas de los años 70 o que los gobernadores y demás tienen a los nietos, o sea, son nietos de los exgobernadores o son hijos de los gobernadores del PRI, o sea, son de ese viejo régimen, que por cierto, no todo fue malo, yo no quiero decir si fue malo o bueno, pero los de ahora no lo conocen porque nos olvidamos de contar la otra parte de la historia, y eso sí es responsabilidad de los partidos, que dejamos de formar líderes, y también de las instituciones democráticas, que tendrían que estar haciendo mucho más cultura cívica. Exactamente. Mira, lo que decíamos, dice Lulú, lo que deberíamos hacer es organizarnos como sociedad civil y apoyar a un candidato independiente y mandar a volar los partidos. Cada vez creo menos en los partidos. Querida Lulú, me encantaría, pero ya tuvimos experiencias así con el Bronco y terminó en la cárcel. Exacto. Y ahí le contesta Mari. Se pone bueno, se pone bueno. Lulú Delgadillo, sí te debes acercar a un partido político si buscas un cambio para el país. El partido político es una institución. Quien lo hace bueno o malo son las personas que lo integran. Y es ahí a lo mejor en donde como ciudadanos o como militantes debemos de levantar la voz y exigirles, ¿no? Oye, y además, pero a ver, déjame decirte nada más del Bronco, se fue a la cárcel, pero yo creo que precisamente porque no tenía un partido atrás que lo defendiera, porque yo veo que no, a ver, han habido muchos gobernadores muy corruptos que no están en la cárcel. Es cierto, pero déjame decirte, Elena, que sí es importante, que te voy a dar el dato, que también lo escribí en otra columna, en la generación, por lo menos en la mía, que te puedo decir, tuvimos en los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, por lo menos 15 gobernadores fueron metidos a la cárcel. Por cierto, ninguno de ellos fue metido a la cárcel en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, pero quien capitalizó eso fue López Obrador. ¿Por qué? Porque se montó sobre una causa que pues para él era importante decir, todos estos son unos corruptos, pero sí hubo personas, Borges, los dos Duarte, Roberto Sandoval, Guillermo Padres, te puedo dar datos, o sea, hay muchos políticos que fueron acusados y metidos a la cárcel. Sí, pero yo hablaba de este sexenio, no, pero yo digo de este sexenio. Que, sí, no. No, en pues este aquí, menos, en este no va a haber ninguno. Los va a perdonar y los... Oye, sí, los mandan, pero a las embajadas. exacto. O sea, ya después, perdón. Sí, O perdón, pero ya después de que los empinan y les sacan sus trapitos, les dicen, ándale, chiquito, vete ¿qué quieres? ¿Una embajada o una secretaría? Ya rectificaste tu posición, tú vienes conmigo porque yo te purifiqué, sí. Sí, claro. Pues bueno, chicas, ¿quieren cerrar con algo? Pues ya, con la almohada. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. Recuerden, somos Hechas en México. Mi nombre es Cintia Herrera. Está con nosotros Adriana Dávila, Elena Goicoechea y Tere Vale, que se nos retiró porque tenía que seguir trabajando. No somos derrotistas, somos un poquito realistas, pero falta mucho que hacer. Y exactamente, hay que seguirle dando. No está imposible. Hay que seguir haciendo todo lo que podamos y un poquito más. Y si no es el 20, o sea, ni siquiera es al 24 solamente o al 30. Es un trabajo de aquí que yo pienso hacer de aquí hasta que Dios y mis santos me presten vida y que yo ya no pueda hacer absolutamente nada, pero es un trabajo siempre el de hacer ciudadanía y hacer lo correcto por nuestro país. Totalmente. ¿No? Es un error pensar que López Obrador es el enemigo. El enemigo es más que eso y hay que evitar que haya malos gobiernos, sean de donde sean. Exactamente, del partido que sean, pues bueno. Muchísimas gracias. Gracias a toda nuestra audiencia. Hoy estuvieron geniales, muy participativos. Nos vemos el siguiente jueves, ¿sí? En Hechas en México por Observatorio Ciudadano. Hasta luego, chicas. Cuídense. Ay, abrazo a las dos. Gusto verlas. Besito. Chao.